El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. El stalker que se equivocó de víctima y pagó el precio más alto. Nunca pensé que contaría esta historia, pero después de todo lo que pasó, creo que necesito sacármelo del pecho. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo mi vida se convirtió en una pesadilla, hasta que el universo decidió hacer justicia de la manera más inesperada posible. Todo comenzó hace 2 años cuando conocí a Mateo en una cafetería cerca de mi trabajo. Era arquitecto, tenía una sonrisa perfecta y esa confianza que te desarma desde el primer momento. Nos hicimos novios después de 3 meses de citas increíbles. Parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso, con planes de futuro. Durante 1 año y medio, creí que había encontrado al amor de mi vida. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando empezó a mencionar constantemente a Valeria, su antigua compañera de apartamento. Al principio parecían comentarios inocentes. Valeria solía cocinar esto, Valeria decía que esta película era buenísima, Valeria tenía razón sobre ese restaurante. Pero poco a poco, esos comentarios se volvieron más frecuentes y nostálgicos. Valeria había sido su roommate durante 3 años mientras ambos estudiaban la maestría. Según Mateo, nunca había pasado nada entre ellos, solo eran muy buenos amigos. Pero yo empezaba a notar cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ella, cómo guardaba fotos de los viejos tiempos en su teléfono y cómo parecía comparar todo lo que yo hacía con lo que ella habría hecho. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. Era nuestro aniversario de 1 año y medio juntos. Mateo había llegado tarde a la cena que habíamos planeado, disculpándose porque había tenido que ayudar a un amigo con una mudanza. Parecía nervioso, distraído. Durante la cena, su teléfono no paraba de sonar. Cada vez que miraba la pantalla, su expresión cambiaba. Cuando fue al baño, su teléfono quedó sobre la mesa. No soy de las que revisan teléfonos, pero algo en mi interior me gritaba que lo hiciera. Y ahí estaban, docenas de mensajes de Valeria. No eran mensajes de amigos. Eran mensajes de 2 personas que claramente tenían una relación íntima. Fotos, mensajes subidos de tono, planes para verse al día siguiente. El mensaje más reciente decía: gracias por esta tarde increíble. No puedo esperar a que dejes a la tonta de tu novia y podamos estar juntos oficialmente. Cuando Mateo regresó del baño, simplemente le puse el teléfono enfrente. Su cara se descompuso. No hubo excusas elaboradas, no hubo negación dramática. Solo un patético puedo explicártelo. Pero no había nada que explicar. Me levanté de la mesa, tiré mi servilleta sobre el plato y me fui. Esa fue la última vez que hablé con Mateo como mi novio. Pensé que ahí terminaba todo. Que seguiría con mi vida, sanaría las heridas y eventualmente encontraría a alguien que me valorara de verdad. Pero estaba muy equivocada. Lo que vino después fue una pesadilla que duró meses. Al principio fueron llamadas. Mateo me llamaba a todas horas, en la mañana camino al trabajo, durante el almuerzo, en la noche antes de dormir. Los primeros días le contesté esperando una disculpa sincera, pero sus llamadas eran una mezcla tóxica de súplicas desesperadas, manipulación emocional y culpabilización. Decía que yo había malinterpretado todo, que Valeria era solo una distracción porque se sentía agobiado por nuestra relación seria, que en realidad me amaba a mí. Cuando dejé de contestar sus llamadas, empezaron los mensajes de texto. Cientos de mensajes. Algunos suplicantes, otros agresivos. Me decía que era una exagerada, que no podía terminar una relación de 1 año y medio por un simple error. Luego me decía que era la mujer de su vida y que lucharía por mí. Después me insultaba llamándome orgullosa y rencorosa. Era un ciclo enfermizo que se repetía día tras día. Bloqueé su número, pero conseguía teléfonos nuevos. Bloqueé sus redes sociales, pero creaba perfiles falsos. Cambié mis horarios de trabajo y rutas habituales porque había empezado a aparecer en lugares donde sabía que estaría. Un día salí de mi trabajo y ahí estaba, esperándome en el estacionamiento. Otro día fue al supermercado donde siempre compraba. Incluso apareció en el gimnasio donde hacía ejercicio. La situación escaló cuando empezó a contactar a mis amigos y familiares. Les contaba su versión de la historia, donde yo era la villana que había abandonado a un hombre que me amaba por un malentendido insignificante. Algunos de mis amigos, que no conocían toda la verdad, empezaron a presionarme para que le diera otra oportunidad. Mi hermana menor incluso me dijo que tal vez estaba siendo muy dura con él. Después vinieron las flores. Ramos enormes llegaban a mi oficina con tarjetas que decían cosas como «Perdóname, mi amor» o «Sé que aún me amas». Mis compañeros de trabajo empezaron a hacer bromas incómodas sobre mi admirador secreto. Mi jefe tuvo que llamarme a su oficina porque las entregas constantes estaban interrumpiendo el ambiente laboral. Pero lo peor llegó cuando empezó a involucrar a Valeria en su acoso. Al parecer,
Su relación con ella había terminado mal después de que ella se enterara de la intensidad con la que me perseguía. Valeria, según supe después, le había dicho que estaba loco y que ella no quería ser parte de su obsesión conmigo. Esto enfureció a Mateo, quien empezó a culparme también por haber arruinado su relación con ella. Los mensajes se volvieron más oscuros. Me decía que si no podía tenerme a mí, me haría pagar por haber destruido su vida. Que había perdido a las 2 mujeres que amaba por mi culpa. Que me iba a enseñar lo que era sufrir de verdad. Ahí fue cuando decidí involucrar a la policía. Presenté una denuncia por acoso. Tenía evidencia, capturas de pantalla de cientos de mensajes, fotos de él siguiéndome, testimonios de compañeros de trabajo sobre las flores, registros de llamadas. El oficial que tomó mi denuncia me explicó que podían emitir una orden de restricción, pero que estas situaciones a menudo escalaban antes de mejorar. Me recomendó tomar precauciones adicionales, variar mis rutas, informar a mi familia y amigos sobre la situación, considerar quedarme en casa de alguien más por un tiempo. La orden de restricción solo empeoró las cosas. Mateo se volvió más cauteloso pero también más creativo. Ya no aparecía físicamente, pero el acoso digital se intensificó. Creaba perfiles falsos más sofisticados, usaba números de teléfono virtuales, incluso hacía que amigos suyos me contactaran pretendiendo ser otras personas. Un día recibí un mensaje que me heló la sangre: si no puedo hablar contigo, hablaré con tu hermana. Ella sí me entiende. Mi hermana menor, Carmen, de 24 años, había empezado a recibir mensajes de Mateo. Al principio fueron mensajes inocentes, donde le contaba lo mucho que me extrañaba y le pedía que intercediera por él. Pero cuando Carmen me contó y le dije que no respondiera, los mensajes hacia ella también cambiaron de tono. Ahí fue donde Mateo cometió el error más grande de su vida. Carmen no es como yo. Mientras yo soy más reservada y trato de evitar los conflictos, Carmen es, digamos que tiene un temperamento muy diferente. Trabaja como entrenadora personal, practica artes marciales mixtas desde los 16 años, y tiene esa personalidad que no se deja intimidar por nadie. Cuando éramos niñas, yo era la que lloraba cuando alguien me molestaba, Carmen era la que les partía la nariz. Los mensajes de Mateo hacia Carmen escalaron rápidamente. Empezó a decirle que si yo no entraba en razón, ella tendría que pagar las consecuencias de la terquedad de su hermana. Le decía que sabía dónde trabajaba, dónde vivía, cuáles eran sus horarios. Un día le envió fotos de ella saliendo del gimnasio donde entrenaba. Otro día, fotos de su auto en el estacionamiento de su apartamento. Carmen me enseñó los mensajes y pude ver algo en sus ojos que no había visto desde que éramos adolescentes, esa chispa peligrosa que aparecía cuando alguien la desafiaba. Me dijo con una calma que me asustó: Sofía, creo que tu ex está a punto de aprender una lección muy importante sobre elegir bien a sus víctimas. Le supliqué que no hiciera nada impulsivo, que fuéramos a la policía con esta nueva evidencia. Pero Carmen tenía otros planes. Me dijo que había estado esperando a que Mateo diera el siguiente paso y que cuando lo hiciera, estaría preparada. El siguiente paso llegó un martes por la noche. Carmen había salido del gimnasio más tarde de lo usual porque tenía una sesión de entrenamiento privada. Eran casi las 10 de la noche cuando llegó al estacionamiento subterráneo de su edificio. Y ahí estaba Mateo, esperándola junto a su auto. Según me contó Carmen después, Mateo se acercó a ella con esa falsa confianza que yo conocía también. Le dijo que necesitaban hablar sobre mí, que Carmen podía hacer que yo entrara en razón. Carmen le respondió que se fuera, que tenía una orden de restricción y que no debería estar ahí. Pero Mateo, claramente frustrado por meses de ser ignorado, perdió los estribos. Empezó a gritarle, diciéndole que era culpa de nuestra familia que yo fuera tan terca y orgullosa. Que íbamos a pagar por haber arruinado su vida. Según Carmen, fue ahí cuando Mateo cometió el error fatal, la agarró del brazo cuando ella intentó alejarse. Carmen me describió lo que pasó después con una sonrisa que me dio escalofríos. Dijo que vio en los ojos de Mateo esa mirada que tienen los hombres que creen que pueden intimidar a las mujeres con su presencia física. Esa mirada que dice: soy más grande y más fuerte que tú, así que vas a hacer lo que yo diga. Lo que Mateo no sabía es que Carmen había estado esperando exactamente ese momento. Lo que siguió fue, en palabras de Carmen, una masterclass de por qué no debes acosar a la familia de alguien sin saber con quién te estás metiendo. Carmen había estado compitiendo en artes marciales mixtas durante 8 años. Había ganado 3 campeonatos regionales y estaba entrenando para competir a nivel nacional. Sus especialidades eran el Muay Thai y el Brazilian Jiu-Jitsu. Mateo la agarró del brazo. Carmen usó una técnica de liberación que había practicado miles de veces, seguida de un rodillazo que, según sus palabras, lo conectó directamente con sus futuras generaciones. Mateo se dobló de dolor y Carmen remató con un gancho derecho que lo envió directo al suelo del estacionamiento. Pero la historia no termina ahí. Mientras Mateo se retorcía en el suelo, Carmen tomó su teléfono y empezó a grabar.
Le dijo que iba a documentar exactamente lo que había pasado, que tenía cámaras de seguridad como testigos, y que la próxima vez que se acercara a cualquier miembro de nuestra familia, no iba a ser tan gentil con él. Luego llamó a la policía y a una ambulancia. Cuando llegaron, Carmen tenía toda la evidencia perfectamente organizada, los mensajes de acoso, las fotos que Mateo le había enviado, el vídeo de la confrontación, y el testimonio de que él había violado la orden de restricción y la había atacado físicamente primero. Mateo fue arrestado esa noche. Los cargos incluyeron violación de orden de restricción, acoso agravado y intento de agresión. Pero la humillación física no fue nada comparada con lo que vino después. El vídeo de Carmen defendiéndose se volvió viral en las redes sociales. No porque ella lo hubiera publicado, sino porque las cámaras de seguridad del edificio captaron todo desde múltiples ángulos, y alguien del departamento de policía filtró las imágenes. En el vídeo se podía ver claramente a Mateo acosando y luego agarrando a Carmen, seguido de su rápida y definitiva derrota. El vídeo llegó a los círculos donde Mateo se movía profesionalmente. Sus colegas arquitectos lo vieron. Su familia lo vio. Sus amigos lo vieron. Incluso Valeria lo vio y, según supe después, lo bloqueó de todas sus redes sociales y le dijo a sus amigos comunes que Mateo estaba completamente loco. Pero la humillación pública no fue lo peor para Mateo. Lo peor fueron las consecuencias legales y profesionales. El Colegio de Arquitectos abrió una investigación disciplinaria cuando el vídeo se hizo viral. Su firma de arquitectura, preocupada por su reputación, lo despidió. Tuvo que contratar un abogado caro para su defensa penal, lo que lo dejó en ruinas financieras. Carmen se convirtió en una especie de heroína local. El gimnasio donde entrenaba empezó a usar su historia como ejemplo de por qué las mujeres deberían aprender defensa personal. Incluso le ofrecieron ser instructora de un programa de autodefensa para mujeres que habían sufrido acoso. Durante el proceso legal, salieron a la luz más detalles sobre el comportamiento de Mateo. Resultó que yo no había sido su primera víctima. 2 exnovias anteriores también habían sufrido acoso por parte de él, pero nunca habían presentado denuncias formales. Una de ellas incluso contactó a mi abogada para ofrecer su testimonio. El juicio fue un desastre para Mateo. Su abogado trató de argumentar que él había sido provocado, que Carmen había usado fuerza excesiva. Pero las evidencias eran abrumadoras: meses de acoso documentado, violación clara de la orden de restricción, agresión física iniciada por él y todo capturado en vídeo de alta definición. Carmen testificó con una calma y precisión que impresionó hasta al juez. Explicó exactamente qué técnicas había usado y por qué eran apropiadas para la situación. Mencionó que había usado el mínimo de fuerza necesario para neutralizar la amenaza y que, dada su entrenamiento, podría haber causado daño mucho mayor si hubiera querido. El fiscal presentó el caso como un ejemplo perfecto de por qué las órdenes de restricción existen y qué pasa cuando los acosadores creen que pueden escalar su comportamiento sin consecuencias. El juez, una mujer de unos 50 años que claramente había visto muchos casos similares, no mostró ninguna simpatía hacia Mateo. La sentencia fue más severa de lo que esperábamos. Mateo recibió 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional y una orden de restricción permanente contra Carmen y yo. También tuvo que pagar los gastos médicos, irónicamente. Fueron mínimos porque Carmen había calculado perfectamente sus golpes, los costos legales y una compensación por daños emocionales. Pero el verdadero castigo para Mateo fue social. El vídeo había acumulado millones de visualizaciones con títulos como «Acosador recibe su merecido de luchadora profesional y la hermana equivocada para molestar». Los comentarios eran brutales. La gente había investigado su identidad y lo habían convertido en el ejemplo perfecto del acosador patético, que subestima a su víctima. Su carrera profesional quedó arruinada. Ninguna firma de arquitectura quería contratarlo después de toda la publicidad negativa. Tuvo que mudarse a otra ciudad, cambiar de industria y básicamente empezar su vida desde cero. Incluso sus padres, según supe, estaban avergonzados de su comportamiento y le cortaron el apoyo financiero. Valeria, su supuesta gran amor, dio una entrevista a un blog local donde explicó que Mateo había sido obsesivo y controlador también con ella, y que se alegraba de que finalmente hubiera recibido las consecuencias de sus acciones. Dijo que había sido una idiota por involucrarse con él mientras tenía novia, pero que nunca imaginó hasta qué punto él era capaz de llegar. Han pasado 8 meses desde el incidente. Mateo cumplió su condena y ahora está en libertad condicional, pero hasta donde sé, vive en una ciudad a 5 horas de aquí y trabaja en un trabajo de oficina muy por debajo de sus calificaciones. No hemos sabido nada de él desde el juicio. Carmen se ha convertido en una pequeña celebridad en el mundo de las artes marciales. Ha dado conferencias sobre defensa personal, ha aparecido en podcast hablando sobre acoso, y ahora entrena a mujeres que han sido víctimas de situaciones similares. Dice que encontró su verdadera vocación ayudando a otras mujeres a sentirse empoderadas y seguras.
Yo, por mi parte, he sanado mucho más rápido de lo que esperaba. Tener justicia real, ver consecuencias reales para el comportamiento de Mateo, me ayudó a cerrar ese capítulo de manera definitiva. También me hizo valorar aún más a mi hermana, quien literalmente arriesgó su seguridad para protegerme. He empezado a salir con alguien nuevo. Se llama Daniel, es profesor de historia, y lo más importante, cuando le conté toda esta historia, su reacción fue admiración por Carmen y alivio de que estuviéramos seguras. No hubo drama, no hubo celos, no hubo intentos de minimizar lo que había pasado. Solo apoyo genuino. La ironía de toda esta situación no se me escapa. Mateo pensó que podía intimidar y controlar a las mujeres de mi familia porque asumió que todas éramos como yo, más propensas a evitar el conflicto, a buscar soluciones pacíficas, a ser víctimas fáciles. Lo que no calculó es que Carmen había dedicado años de su vida a prepararse exactamente para momentos como ese. A veces pienso en qué habría pasado si Mateo hubiera elegido molestar a cualquier otra persona. Si hubiera ido tras una amiga mía, o una compañera de trabajo, o incluso una desconocida. Probablemente habría salido impune, como había hecho con sus exnovias anteriores. Probablemente habría escalado su comportamiento hasta hacer algo realmente terrible. Pero eligió molestar a Carmen. Carmen, que había estado esperando toda su vida que alguien le diera una excusa para usar su entrenamiento de manera justificada. Carmen, que había visto lo que su acoso me había hecho y estaba furiosa por ello. Carmen, que tenía las habilidades, la confianza y la determinación para darle exactamente lo que se merecía. La última vez que hablé con Carmen sobre el tema, me dijo algo que me quedó grabado. Sofía, hay hombres como Mateo que creen que pueden acosar a las mujeres porque piensan que somos débiles e indefensas. Mi trabajo es recordarles que están muy equivocados. No todas somos víctimas fáciles, y algunos de nosotros hemos estado entrenando toda la vida para este momento exacto. Creo que esa es la lección más importante de toda esta historia. Los acosadores como Mateo operan bajo la asunción de que sus víctimas no van a defenderse, de que pueden escalar su comportamiento sin consecuencias reales. Funcionan en un mundo donde creen que su tamaño físico o su agresividad los protege de cualquier represalia. Pero a veces, solo a veces, eligen a la víctima equivocada. A veces eligen molestar a alguien que ha estado esperando exactamente esa oportunidad. A veces eligen a alguien que tiene las habilidades, el entrenamiento y la actitud correcta para darles una lección que nunca van a olvidar. Y cuando eso pasa, cuando la víctima resulta ser todo lo contrario de lo que esperaban, las consecuencias son swift, brutales y permanentes. Mateo quería enseñarme una lección sobre lo que pasaba cuando alguien arruinaba su vida. En cambio, aprendió una lección mucho más importante sobre lo que pasa cuando subestimas a la familia equivocada. Carmen siempre dice que no se arrepiente de nada de lo que pasó esa noche. Dice que lo único que lamenta es no haber grabado la expresión de sorpresa en la cara de Mateo cuando se dio cuenta de que había elegido a la persona completamente equivocada para intimidar. Hasta el día de hoy, esa imagen, Mateo doblándose de dolor en el estacionamiento mientras Carmen llamaba calmadamente a la policía, es una de mis favoritas. No porque disfrute la violencia, sino porque representa algo mucho más grande. El momento exacto en que un depredador se dio cuenta de que había cazado al predador equivocado. Y esa, amigos, es la historia de cómo mi exnovio acosador terminó con las pelotas partidas, literalmente. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.